Aquí, hermanos, no sé si están viendo la pantalla. ¿Sí? Bueno, hay una No, burbujita todavía no. Vemos tu cara todavía, Josué. en mi Yo cara. ya la estoy viendo. Sí, sí se ¿Sí? ve, sí se alcanza a ver. Ah, ok, muy bien. Ok, hay una burbujita, ya los hermanos empezaron a escribir. El hermano Abraham por ahí dice que no se ve la pantalla. Bueno, ahí pueden hacer las preguntas y si quieren participar, de igual manera, allí pueden escribir. Igual si les pido a alguno de ustedes que pueda compartir una escritura, amablemente se pueden activar el micrófono y podemos, ahora sí que participar todos en esta clase. Les comentaba que la clase de hoy es el discurso del elder Ricardo Jiménez, ¿sí? Si lo pueden ver ahora aquí en mi computadora, un discurso de esta conferencia, ¿sí? Bueno, el elder Jiménez, él eh, comienza contando una experiencia que tuvo en el escuadrón de bomberos de la ciudad donde él vivía, y él se estaba preparando, ¿no? Le tocó trabajar en una noche de Año Nuevo y le decían que podían haber peligro, ¿no? Por los fuegos artificiales y todo lo que comúnmente sucede en Año Nuevo, ¿no? La algarabía, la alegría, y a veces se excede un poco y puede haber accidentes y fuego, ¿no? Entonces él dice que preguntó, ¿en serio? Eh, como que un poquito olvidando todas las cosas y los peligros que pueden suceder. Bueno, se llegó el momento y le tocó efectivamente una llamada de emergencia y él salió con sus compañeros y en el camino iba viendo los rostros de las personas, unos alegres, unos abrazándose, pero también estaba meditando en el peligro que se iban a encontrar cuando ellos se dirigían, ¿no? Entonces, él decía que eso contrastaba la realidad, ¿no? Hay un párrafo en el cual me gustaría que pudiéramos leer, hermanos, si me pueden seguir. Ah, les voy a decir cuál párrafo. El tercer párrafo, ¿no? Yo voy a leer un pedacito y voy a pedir a algunos de los hermanos que me puedan ayudar el tercer párrafo. Voy ahí en la mitad del segundo párrafo. Dice, cuando nos dirigíamos al lugar de emergencia, al pasar ante la multitud de personas que celebraban el Año Nuevo, me di cuenta de que en gran medida no tenían grandes preocupaciones y que estaban relajadamente disfrutando de una cálida noche de verano, mientras que en algún lugar cercano las personas a las que nos apresurábamos a ayudar estaban en serios problemas. Entonces, de alguno de los hermanos, el hermano Ernesto, si me puede ayudar a leer el tercer párrafo, por favor. Esta experiencia me ayudó a darme cuenta de que aunque nuestra vida pueda estar pasando relativamente tranquila, llegará el momento para que cada uno de nosotros en donde enfrentemos desafíos inesperados y tormentas que empujarán los límites de nuestra capacidad para perseverar, desafíos físicos, mentales, familiares y laborales, desastres naturales y otros asuntos de vida o muerte, no solo son algunos de los ejemplos de las tormentas que enfrentaremos en esta vida. Muchas gracias, hermano. Le voy a pedir a los demás hermanos si pueden apagar el micrófono para que no se escuche el eco. Y al participar, ahí sí lo activamos. No sé si ya todos pueden revisar para que lo tengan apagado. Creo que ya no se escucha. Excelente. Muchas gracias, hermano. Ok, aquí estoy, si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Aquí estoy marcando una frase una parte de lo que comenta el elder Jiménez, que me impactó bastante, ¿no? Ahorita estamos en el momento en que cada uno de nosotros nos enfrentamos desafíos inesperados. Nadie se esperaba la situación que estamos viviendo. No es solamente aquí en nuestros países, en todo el mundo, ¿sí? Y estos desafíos inesperados y tormentas nos están empujando al límite de nuestra capacidad para perseverar. Quizás con cosas muy sencillas como aguantar encerrado en la casa o tener que enfrentarnos al desafío de salir
y el temor de no contaminar a nuestros familiares cuando regresamos, el tener cuidado, el que a veces nos puede preocupar el hecho de que otras personas no les importa lo que está pasando a nuestro alrededor. Todo ese tipo de cosas, dice el Elder Jiménez, pueden ser desafíos físicos, mentales, familiares, laborales, desastres naturales. Está empujando al límite nuestra capacidad para perseverar, ¿sí? Y en el párrafo siguiente dice que cuando nos enfrentamos a esas tormentas, a menudo experimentamos sentimientos de desesperación o miedo. Es normal que esto suceda, pero el presidente Nelson lo cita, el Elder Jiménez, dice que la fe es el antídoto contra el temor. Obispo Moroni, me gustaría si nos puede comentar con respecto a esta frase que nos dice el presidente Nelson, dice que la fe es el antídoto contra el temor. Bueno, me recuerda a las palabras de Mormón en el libro Mormón, ¿no? Cuando Moroni le está citando, que dice que el amor perfecto desecha todo temor, y bueno, aquí habla acerca de la fe. Y también el profeta Alma nos enseña que la fe es creer en cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Y en este caso, el tener fe nos puede ayudar a que sea un antídoto contra el temor, porque entonces nosotros confiamos en que al final estamos aquí bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nuestro Padre Celestial está a cargo de cualquier situación. Al final Él nos conoce, Él conoce la situación del mundo, y en una situación como la que vivimos hoy, Él está al pendiente de nosotros, Él nos conoce, y si bien es un desafío y es una prueba para todos, al final Él es quien está a cargo, y si nosotros confiamos en Él y si nosotros nos acercamos a Él para saber cuál es su voluntad y qué es lo que debemos aprender de esta situación, entonces eso nos debe ayudar a estar seguros y a evitar el temor, a pesar de las cosas que vengan, porque entendemos que nuestro Padre Celestial nos ama, nos conoce, y que Él desea sobre todo bendecir nuestra vida. Entonces, cualquier situación negativa o cualquier desafío que enfrentemos en nuestra vida, con fe se puede convertir en una situación de aprendizaje y en una bendición para nosotros y para nuestra familia. Así es, muchas gracias, obispo. Nos hemos dado cuenta de que hemos tenido que modificar hábitos, maneras de llevar nuestra vida, apreciar cosas que antes dábamos por sentada, ¿sí? Esta situación nos ha cambiado en muchos sentidos. Y así como dijo el Elder Jiménez, ¿sí? No sabemos si tiene solución inmediata o del tiempo que va a durar. Tenemos que recordar, así como también está diciendo el obispo, tener fe en Jesucristo, ¿sí? El único refugio seguro, ¿sí? Es uno solo, ¿sí? Y lo va a hacer para todo tipo de tormenta, y es el Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Padre Celestial nos ha dispuesto este gran y maravilloso refugio que es nuestro Salvador, Jesucristo, y su expiación, ¿no? Aquí hay un párrafo en el que sigue, si me gustaría, la hermana Virginia, si nos puede ayudar a leer, donde dice, ninguno de nosotros, bueno, Todo el párrafo sí, porfa. dice, ninguno de nosotros, ya, Ajá. dice, ninguno de nosotros está exento de enfrentar esas tormentas. El Amán, un profeta del libro de Mormón, nos enseñó, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastrarnos al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, no un fundamento sobre el cual si los hombres edifican no caerán. Así es, muchas gracias, hermana. Eh, Acerca de estas palabras, de esta escritura, dominio de escritura, ¿qué nos puede decir, hermana Virginia? Bueno, que es muy bonito, yo creo que ahí está muy claro que cuando nosotros tenemos un fundamento seguro
sobre Jesucristo, tenemos un testimonio de Él y que todas las cosas que nos pasan tienen un propósito, entonces eso nos ayuda a que nosotros tengamos una perspectiva más clara y eterna de las cosas, que tengamos, que nuestro testimonio crezca y se fortalezca en que todas las cosas pasan por una razón. Este discurso es muy bonito porque en lo particular nos enseña que mientras nosotros creemos que nos está pasando todo lo peor o estamos pasando por una situación muy difícil, hay personas que quizás están en situaciones más difíciles y eso es lo que nos trata de enseñar el hermano Jiménez en su discurso, que mientras nosotros creemos que todo está bien o mientras en algunas que la estamos pasando muy mal, hay otros que quizás están en una peor situación. Muchas gracias, hermana. Así es, realmente esta situación nos está dejando muchas enseñanzas y el Señor desea, bueno, el Padre Celestial desea que justo en estos momentos centremos nuestra vida en su Hijo Jesucristo. Lo ha dicho el presidente Nelson, lo han dicho sus apóstoles, este es el del 70, Autoridad General, lo está recordando y no es casualidad que todos ellos lo estén reafirmando y repitiendo, ¿sí? Cuando el Señor nos repite algo es porque realmente debemos ponerlo en práctica o no nos está cayendo el 20, como dicen aquí en México. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, esto no es primera vez que se nos dice. Los profetas desde la antigüedad siempre han dicho que nuestra vida debe estar centrada en Jesucristo, en el Salvador Jesucristo. De hecho, todos los símbolos, todas las profecías apuntan a la venida de Jesucristo y a su sacrificio expiatorio. Y ahora que ya pasó, que ya vino, que ya hizo ese milagro de su sacrificio para que la expiación surta efecto en nosotros, ahora debemos prepararnos para la parte final. De hecho, estamos viviendo en los últimos días y debemos prepararnos para su venida o, en su defecto, para nuestros hijos y descendientes. No sabemos cuándo va a venir. Continúa el elder Jiménez citando al elder Robert D. Hales. El elder Robert D. Hales le tocó pasar por muchas situaciones difíciles también. Y voy a citar una frase que aquí está, como la pueden ver aquí en la pantalla. Dice: el sufrimiento es universal, pero reaccionamos a él en forma muy personal. La adversidad puede afectarnos de dos formas. Puede fortalecernos o puede purificarnos por medio de la fe. O puede destruirnos si no tenemos la fe en el sacrificio expiatorio del Señor. En el libro de Mormón, Alma explicaba de que nosotros debemos aprender a ver con el ojo de la fe. Y yo creo que es nuestro mayor reto. Es muy fácil decir, sí, todo va a estar bien, vamos a pensar en Jesucristo, centrar nuestra vida en Él, y todo va a ser chévere, todo va a ser chido, color de rosa, nos va a ir bien, ¿sí? Pero la realidad es que enfrentamos esos desafíos difíciles y necesitamos, como nos decía el obispo y nos dicen nuestros líderes, ejercer la fe en Él. Ahora, ejercitar la fe en Él es como hacer ejercicio, ¿no? Si nosotros no hacemos ejercicio, nuestros músculos del cuerpo se van atrofiando. Si nosotros no nos activamos físicamente, lo va padeciendo el cuerpo con el pasar de los años. Y en el espíritu es muy similar. Debemos ir ejercitando nuestra fe en el Salvador Jesucristo. Meditando en la clase, vino a mi mente una frase de que en medio de estas dificultades no vamos a poder tomar de la manera correcta estos desafíos que estamos viviendo si no tenemos la guía del Espíritu. Andar sin el Espíritu es como andar a ciegas en la vida. Y es muy importante que nosotros nos esforcemos día con día a permanecer con la guía del Espíritu. El día de hoy, el día de reposo, tenemos la oportunidad de renovar los convenios, ¿sí? Bajo la dirección y la autorización del obispo que nos ha dado a los hermanos poseedores de sacerdocio y a los hermanos que también se les va a proveer la Santa Cena. Es un maravilloso momento, si ya lo hicieron o lo van a hacer, que podamos tener esta bendición, porque en la Santa Cena está la promesa de que vamos a tener el Espíritu con nosotros, ¿sí? Ayudándonos, guiándonos, revelándonos, fortaleciéndonos, purificándonos. Y es a través de la guía del Espíritu que vamos a tener este recordatorio, cual alarma de celular o notificación de WhatsApp,
que tenemos que acercarnos a Él y que tenemos que permanecer cerca de Él. Si algún hermano me puede ayudar a leer el párrafo este que estoy señalando aquí en la pantalla, que dice, el tener a Jesucristo y su expiación. Dice, el tener a Jesucristo y su expiación como refugio que necesitamos en nuestras vidas para resistir los tormentos, requiere tener fe en Él, una fe que permita alcanzarnos por encima de los dolores de una perspectiva terrenal y nos ayude a refugiarnos en Él, quien ha prometido que hará ligeras nuestras cargas si nos unimos a Él en todo lo que hacemos aquí en la tierra. Así es. Muchas gracias, hermanos Ortiz, obispo Ortiz. Realmente, él en ningún momento nos dice que no vamos a tener cosas pesadas, que no vamos a padecer, de que todo va a ser color de rosa, ¿sí? Él lo único que nos promete es que va a ser ligera nuestras cargas, ¿sí? Voy a poner el ejemplo otra vez del gimnasio. Cuando vamos a un gimnasio y las personas van con un entrenador físico, las personas no creo que estén pensando de que se la van a poner fácil, o que el entrenador le va a decir, no, no pasa nada, unas 5 sentadillas o 5 flexiones. Sabe que va a ser difícil, sabe que tiene que esforzarse, pero lo que se le olvida a esa persona es que tiene el entrenador allí que le está guiando, le está diciendo, lo está empujando a que lo logre. En nuestro caso, nuestro entrenador personal, el Salvador Jesucristo, Él dice que nos va a ayudar, que va a ser ligera nuestra carga, ¿sí? Más abajo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si pensamos en qué significa un yugo, ¿sí? En la parte de cómo se araba en la antigüedad con bueyes, ¿sí? El yugo era algo de madera que tenía dos partes, ¿no? Una arriba que iba sobre el lomo del buey y otra parte de madera abajo como que enganchaba, ¿no? Y el yugo eran dos bueyes y ahí estaban, ¿no? Ahora, quiero pensar que es fácil y es ligera la carga porque no estamos solos, nosotros estamos de un lado y del otro lado también con el yugo está el Señor. Él nos está ayudando a que la carga sea más ligera y que podamos pasar estas pruebas y tribulaciones, ¿no? No sé si algún hermano quiere comentar algo de esto que estamos hablando. Yo, Josué, el obispo. Ajá. A mí me gusta mucho ese ejemplo del yugo, ¿no? Y cómo El Salvador enseñó en ese momento que él podía compartir sus cargas con nuestras cargas con él, que nosotros podíamos compartir nuestras cargas con él, con un ejemplo muy sencillo de entender para esa época, ¿no? Creo que en aquella época la mayoría de la gente estaba familiarizada con el arado, sabía lo que era un yugo. Quizás hoy leemos la escritura y no entendemos tan claro qué es un yugo, ¿no? ¿A qué se refería El Salvador? Y justo este ejemplo me parece muy, muy bonito porque cuando buscamos la imagen de un yugo siempre vamos a ver dos bueyes o dos toros que están cargando juntos y que Ajá. van unidos con esa pieza de madera. Y ese ejemplo de que de un lado va a estar El Salvador ayudándonos y del otro lado vamos a estar nosotros también con parte de esa carga, pero con la ayuda del Salvador, me gusta porque creo que es real. Creo que si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros, como dice la Escritura, aprendemos de Él y somos humildes, entonces Él nos va a ayudar a que nuestras cargas sean ligeras, porque en parte Él también va a estar cargando eso con nosotros. Entonces es un ejemplo muy, muy claro, a lo mejor para esa época, no tan claro ahorita, pero yo les doy mi testimonio de que cuando nos acercamos al Salvador y buscamos su ayuda, Él siempre va a cargar junto con nosotros cualquier dificultad que tengamos y va a ser más llevadera. Muchas gracias, obispo. Muchas gracias. Fíjense que cuando pasamos estos momentos difíciles, muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? La típica, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué tengo que aprender? Muchas veces personalizamos la situación y ahorita pues está más difícil, ¿no? Es a nivel mundial, ¿verdad? No tiene que ver nada más con nosotros, o sea, es algo mucho más grande.
¿sí? Pero no podemos preguntar, ¿a qué tengo que aprender? Y me gusta mucho el aprendizaje, me gusta mucho la historia del profeta José por todas las cosas difíciles que él padeció. La primera vez que lo leí tenía como 8 o 9 años y creo que para un niño leer tanto sufrimiento que tuvo que pasar una persona, así como también El Salvador tuvo que sufrir, creo que me marcó, ¿no? Es bastante impactante eso. Muchas veces cuando leemos nos hacemos como una imagen de lo que estamos leyendo y para mí fue muy crudo leer a esa corta edad lo que vivió José Smith, ¿no? Ahora, el Señor, fíjense que Él no nos responde a veces, o por lo general no nos responde como a veces quisiéramos que Él nos respondiera, ¿no? Y pasó también en la vida del Salvador, estando aquí en la tierra, le preguntaban cosas y Él no respondía lo que querían oír, sino lo que necesitaba oír. Y el Señor siempre nos va a responder lo que necesitamos oír, lo que necesitamos que se nos revele, ¿no? A José Smith le dijo, estando en la cárcel de Liberty, y cito aquí las palabras de Doctrina y Convenio: Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Si ustedes se fijan, imagínense el consuelo que le estaba dando el Señor. O sea, Él no le dijo, ya te lo voy a quitar, ya se va a acabar, esto ya no lo vas a tener, no te preocupes, yo soy todopoderoso, ya, listo, se acabó. Lo que le estaba diciendo es que lo sobrellevara, que no iba a durar mucho y que si él lo superaba, si él lo sobrellevaba bien, Dios lo iba a exaltar. No le estaba diciendo de que le iba a curar su ansiedad, que le iba a sanar sus heridas. Fíjense, Dios te exaltará. El Señor siempre va más allá, o sea, Él no solamente mira la situación que estamos viviendo ahorita. ¿No creen, hermanos, que si nosotros sobrellevamos bien esta situación que estamos viviendo, si nos cuidamos, nos centramos nuestra vida en el Salvador, Él no nos va a exaltar, no nos va a hacer perseverar? Entonces, meditando en esto, hermanos, realmente es maravilloso poder tener este conocimiento y poder aplicarlo a nuestras vidas y a nuestras familias, ¿no? Luego hay un párrafo que dice aquí, si bien es cierto que muchas personas creen en Jesucristo, la pregunta clave es si le creemos a Él y si creemos en las cosas que nos enseña y pide que hagamos. Yo lo pondría un poquito más allá. Si le creemos a los profetas, a los apóstoles, a nuestros líderes, que han sido llamados por Él y nos están pidiendo que hagamos ciertas cosas, ¿no? Cuando yo estaba leyendo en esta clase, esta parte, vino a mi mente el señor que tenía a su hijo enfermo, ¿no? Tenía un espíritu malo, estaba afligido, ¿no? Y él lo lleva hasta El Salvador, hace todo lo posible para acercarse con él a pesar de la multitud, y él le dice que lo sane. Y, y, y luego el Señor se voltea y le dice que si cree. Entonces dice, sí creo. Luego hace una pausa y imagino, ¿no? Como el Señor mirándolo fijamente porque sabía lo que pensaba y lo que sentía. Y esta persona termina diciendo, Señor, ayúdame a creer. En ese momento, esta persona empieza a ejercitar su fe en Jesucristo, de tal grado de que empieza a ser suficiente la fe para que el Señor pueda ejercer el milagro. Hermanos, el Señor no nos está pidiendo tener una fe como la hermano de Jared, que hizo ver el dedo del Señor y que hizo brillar las piedras. El Señor nos pide que empecemos a ejercitar nuestra fe y ahí va a empezar el milagro. A tal grado de que nuestra fe va a ir incrementando hasta que sea suficiente para que empecemos a ver los milagros en nuestra vida. ¿Sí? El Elder Jiménez dice, ¿qué sabe Jesucristo acerca de lo que me está pasando? ¿O cómo es que Él sabe lo que necesito para ser feliz? Obispo, ¿cómo sabe Jesucristo? Pues contestando directamente a esta pregunta, creo que pues él nos conoce muy bien.
En primer lugar, creo que él es el primogénito del Padre, entonces inclusive antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, Él nos conoció a todos. Imaginémoslo como un hermano mayor, ¿no? Me imagino en una familia, a a un matrimonio, imagínense que tiene su primer hijo y que ese primer hijo empieza a crecer y empieza a aprender y después tienen más hijos. Y entonces este primer hijo tiene esa perspectiva acerca de sus hermanos, acerca de cómo son, acerca de a lo mejor en qué necesitan ayuda o cómo ayudarlos a progresar, porque pues el hermano los conoce desde chiquitos y los ve crecer. Y creo que es algo parecido con El Salvador. Inclusive antes de que nosotros viniéramos a la tierra, recordemos que fue el primogénito del Padre, fue el primer hijo de nuestro Padre Celestial en espíritu. Entonces podemos tener esa certeza de que Él nos conoce de una forma que ahorita no alcanzamos a comprender perfectamente. Él nos entiende y sobre todo nos está al pendiente de nosotros ahora que estamos aquí en la tierra. Sabe cuáles son nuestras decisiones, sabe cuáles son nuestras necesidades y estoy seguro que Él sabe mejor que nadie qué es lo que tenemos que hacer para ser felices. A veces incluso lo entiende o lo sabe mejor que nosotros mismos. Así es, muchas gracias, obispo. Y fíjense que eh, hay dos cosas que me gustan mucho del Salvador Jesucristo. Cuando yo era niño, mi papá me enseñó una escritura donde esa escritura de Isaías cita la mayoría de los títulos del Salvador Jesucristo, ¿no? Él estaba profetizando Isaías de cómo se le iba a llamar al Salvador. Y la otra es estas escrituras donde habla lo que padeció el Señor por nosotros. Así como dice el obispo, el Salvador nos conoce desde antes de nacer. Y aparte de eso, Él nos conoce de una manera más íntima y personal por nuestros sufrimientos espirituales y físicos. Hermano Tapia, me gustaría si nos puede ayudar a leer estos dos párrafos que estoy señalando aquí, donde dice, más el herido y luego el apóstol Pedro. Dice, gracias hermano, dice, se me fue la pantalla, no sé qué pasó, pero acá lo tengo. Ahí está. Ok, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿El que sigue también? Sí, hermano, por favor. El apóstol Pedro también enseñó sobre el Salvador. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Muchas gracias, hermano Raúl. Si nos puede comentar algo de estas dos escrituras que cita el del Jiménez. Pues he estado escuchando en realidad la lección y sus comentarios, la verdad le agradezco mucho, yo he aprendido bastante, he estado haciendo algunas notas de lo que nos comparte, pero particularmente o definitivamente el asunto del Salvador tiene absolutamente todo que ver con lo que nosotros hacemos o cómo reaccionamos. Entonces él ha hecho prácticamente que nosotros tengamos la oportunidad de salir adelante de cualquier dificultad, porque él nos entiende perfectamente. Tuve la oportunidad de platicar con alguien que tiene un desafío fuerte y me decía ella que dice, es algo que no se puede entender, y yo le dije a ella, es algo que quizás yo no puedo entender, pero el Salvador puede entenderte. Entonces debes acercarte a él más que a ninguna otra persona para conocerle, para tratarle, para poder aprender de su carácter, y eso nos permite salir adelante cuando entendemos lo que Cristo siente por nosotros y el amor que siente por cada uno de nosotros. Es una cosa increíble. La vida cambia, hermano y hermanos. Gracias. Muchas gracias, hermano Tapia. Y fíjense que realmente lo que dice el hermano es bastante poderoso, porque realmente el Señor nos entiende mejor que nadie. Es el único, de hecho, que puede entendernos, hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, por igual. Dice que fue Él
herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Y el castigo de nuestra faz fue sobre él, y por sus heridas somos sanados. Él padeció el dolor físico, el dolor espiritual al mismo tiempo. Y creo que es inconcebible para el ser humano poder entender cómo una persona, cómo un ser como él, pudo sufrir tanto dolor en un mismo tiempo. A veces experimentamos dolores físicos que nos pueden afligir bastante. Sobre todo nosotros los hermanos somos más escandalosos que las hermanas, aguantamos menos dolor. Un dolor de muela, no sé, un padecimiento difícil. Y las hermanas, pues un dolor de parto, un dolor, todos esos dolores que nos toca vivir físicamente, todo lo sufrió el Salvador. Ahora, el dolor espiritual, que también puede ser bastante difícil, una aflicción, una tristeza profunda, todo eso lo padeció él uno por uno de todos los hijos, todos los habitantes de la tierra. Y es la única manera por el cual el Salvador podía entendernos. Tanto así que por un momento deseó no tener que pasar por eso. Y él se sujetó al Padre hasta lo último y la pasó esa amarga copa y ahora es quien es. Por eso es que le decía a José Smith, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Él sabía. Yo creo que no existe persona alguna, ni existirá jamás, que pueda igualarse al sufrimiento que el Señor tuvo, y por eso Él nos entiende, o sea, Él sabe. Ahora, él no minimiza nuestro dolor, Él no minimiza lo que nosotros padecemos, sea físico, sea espiritual. Él no dice, no, eso no es nada, o sea, mira todo lo que yo pasé. Él no nos habla de esa manera. Él amorosamente nos enseña, nos calma, nos consuela y nos recuerda que Él está ahí, al lado del yugo, como también estaba comentando el obispo. Entonces, qué bendición poder meditar en estas cosas, hermano, y recordar en estos tiempos turbulentos que el Señor está para bendecirnos. Así como ahorita hay una brisa apacible que continúa, que nos recuerda que todo a nuestro alrededor, podemos ver la mano del Señor en Él. Él nos recuerda que está allí para sostenernos, ¿no? Ahora, continúa el Elder Jiménez hablando y cita al apóstol Pedro, donde dice que inclusive a pesar de estas dificultades debemos alegrarnos. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo me voy a alegrar de que estoy pasando una dificultad? ¿Cómo me voy a gozar de esta situación? Pedro también le tocó sufrir y padecer muchas cosas, y ahora sí que muy cercano al Salvador, por las cosas que vivió, y le tocó sufrir, equivocarse, levantarse, ¿sí? Hay una parte donde dice, aquí en el párrafo, dice, a pesar de que el tiempo del martirio de Pedro estaba próximo, sus palabras no están impregnadas de temor ni de pesimismo, sino que él enseñó a los santos a alegrarse aun cuando eran afligidos con diversas tentaciones. Pero nos aconsejó que recordáramos que la prueba de nuestra fe, aunque sea probada con fuego, conducirá a alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, y a la salvación de nuestras almas. Pedro ya había desarrollado la capacidad de ver con el ojo de la fe, y él podía ver el final. ¿En qué nos invita esto, hermanos? De que si sobrellevamos esto, así como el Señor le dijo a José Smith, Dios nos va a exaltar. Imaginémonos cómo será la vida de la exaltación. Quizás es algo que nosotros no nos ponemos a pensar. Muchas veces soñamos, ¿cómo sería yo tener un Ferrari? ¿Cómo yo sería tener una mansión? ¿Cómo yo sería tener un viaje por el mundo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Pero, ¿qué tanto nos ponemos a pensar en cómo será la exaltación? ¿Cómo será la vida con nuestra familia juntos por la eternidad? ¿Cómo será de maravilloso vivir al lado de nuestro Salvador Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, y estar allí con ellos? ¿Sí? Creo que es algo que nos daría alegría, creo que es algo que nos regocijaría. Y si pensamos en estas cosas, creo que nos ayudaría a poder ver el logro que el Padre Celestial desea que podamos tener. Y si nosotros lo anhelamos, creo que sí vamos a poder hacer esto, como dijo Pedro, gozarnos, alegrarnos, a pesar de
las diversas tentaciones, aflicciones en las que vivamos. Voy a revisar por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, el obispo estaba respondiendo. No sé si ya todos escuchan. Ok. Aquí el hermano, nomás que no aparece su nombre, que tiene un Huawei G7 2019, dice, lo que nos hace recordar estos días es el poco tiempo que pasó en el Getsemaní al tomar de esa copa y por eso nos entiende y con gran amor nos consuela. Así es, hermano. Gracias a ese sacrificio es que podemos contar con la comprensión infinita y eterna de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, aquí continúa Pedro diciendo, enseñándonos que no nos asombremos de la prueba que nos sobrevenga, como si fuera algo extraño, ¿no? Si nosotros leemos las Escrituras, hay distintas profecías de que cosas aún más difíciles van a venir. Quiere decir de que debemos prepararnos, ¿no? Y a pesar de eso, Pedro dice, antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Dice que les hablaba ahora del Espíritu Santo, ¿no? Y una de las cosas que el Señor no desea es que estemos en oscuridad. Él siempre quiere que sepamos la verdad de las cosas. De hecho, es una promesa, ¿no?, que nos dejó Moroni en el libro de Mormón, que por el poder del Espíritu Santo podremos conocer la verdad de todas las cosas, ¿no? En Moroni 10:5. Ahí la importancia de buscar la guía del Espíritu para poder tener un camino más claro en medio de estas adversidades. Presidente Nelson enseñó que los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio. Podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo. En nuestra vida, el gozo proviene de Él y gracias a Él es la fuente de todo gozo. Me gusta esta parte donde el presidente Nelson dice que podemos sentir gozo a pesar de lo que esté pasando o de lo que no esté pasando. Muchas veces nos afligimos por cosas que nos suceden, que quisiéramos que pasaran, ¿no? Entonces, el Señor no se le escapa nada, hermano. Él está consciente de todas las situaciones que vivimos, difíciles, no tan difíciles, y Él se goza con nosotros, se aflige con nosotros, se entristece con nosotros, pero nos levanta el ánimo, ¿sí? Nos ayuda a poder salir adelante, ¿no? Ahora, el Elder Jiménez nos recuerda de que es mucho más fácil decir esto cuando no estamos pasando estas dificultades, ¿verdad? Dice, es más fácil decir estas cosas cuando no estamos en medio de una tormenta que vivirlas y aplicarlas durante la tormenta. Ahora yo quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué es tan difícil para nosotros aplicar las cosas que aprendemos, por ejemplo, en estos discursos o que nos enseñan los líderes? Si alguno nos puede comentar. Yo. Ajá. Eh, Me estaba recordando como cuando estás en la escuela y pues estás con el maestro, ¿no? Estás aprendiendo, te está enseñando que 2 más 2 es 4 y empiezas con las otras 2 cifras o 3 cifras. Y en ese momento te sientes confiado porque pues lo tienes a él en ese sentido, pero cuando te ponen el examen y después se te olvidó una fórmula, se te olvidó algo, entonces pues ya no puedes recurrir en ese momento a lo anterior. Si ya estás enfrentándote sobre la prueba, pues se te complica la situación. Y en la vida pues se te presentan las pruebas y te van agobiando los problemas, y sobre todo la incertidumbre, la situación de que piensas que estás solo, pero puedes recurrir al Señor, puedes recurrir a otros aspectos o recursos que se nos dan, tanto escrituras, oración,
mismos poseedores de sacerdocio o hermanos, entre otras cosas. Entonces, en la vida muchas veces el orgullo personal te hace creer que tú puedes salir cuando pues el Señor te ha puesto los demás recursos para poder salir de ello, ¿no? Entonces yo creo que por eso es difícil eh, o es muy diferente ver esos consejos y decir, ah, mira, cuando me suceda esto, pues ya sé que puedo hacer esta situación o ver ejemplos de otros hermanos que salieron de ciertas situaciones, pero cuando estás en el momento, pues se te olvida, se te va, la incertidumbre te agobia, el temor, como comentaban en un principio, y la fe se puede debilitar, no, quizás no apagar, pero sí debilitar, y esa fe debilitada, pues empieza a entrar ese temor y empieza eso a dificultar, ¿no? Entonces, pero si estamos llenos de la fe, si tenemos esa esperanza en Jesucristo, si estamos afianzados a Él, pues no va a ser tan difícil mantenernos en ese camino o en esa vía segura o en esa roca del Señor. Entonces, Así es. pues depende, como lo decía el elder Robert D. Hayes, depende cómo enfrentamos la situación. O nos fortalecemos o pues... Muchas gracias, Muchas hermano. gracias, hermano. Ahorita, mientras el hermano estaba hablando de estas cosas, vino a mi mente una escritura. Está en Éter 12:27. No sé si alguno de los hermanos la puede buscar para leer. Éter 12:27. Si alguno la tiene a la mano, que la pueda compartir. ¿No? Yo la tengo, Josué. Ok, gracias, hermano. Dice, y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Ok, muchas gracias, hermano. Así como comentaba el hermano Abraham o Abinadí, como gusten decirle, yo siempre le digo Abraham, a veces es muy difícil, sobre todo cuando nos encontramos solos. Ahorita estamos todos juntos aquí, eh, unidos con el poder del Espíritu en esta clase, recibiendo las instrucciones del Señor, y sentimos la maravillosa guía de Él. Luego nos dispersamos, cada quien a sus vidas cotidianas en este día de reposo, y empiezan los desafíos, ¿no? O continúan los desafíos. Eh, pero recordando esta escritura, cuando el hermano estaba hablando, es solamente cuando nosotros vamos al Señor, nos humillamos y reconocemos que sin Él no podemos, es que las cosas débiles se convierten en fuertes para nosotros, ¿sí? Como Pedro, siendo un pescador, empezó a caminar en el agua y se está ahogando, ¿no? Sabía nadar Pedro. Un pescador, pues, tiene que saber nadar. Pero muchas veces flaqueamos, aún con todo este conocimiento, aún con las escrituras, podemos flaquear. Y ya en estas últimas partes, antes de morir, Pedro nos enseñaba con tanto poder, porque él ya había pasado esas dificultades y sabía que sí podemos, siempre y cuando centremos nuestra vida en el Señor Jesucristo. Vamos a poder regresar al camino y seguir caminando a pesar de la adversidad, porque solamente es el Señor que al ir hacia Él, al humillarnos ante Él, Él va a hacer que las cosas débiles sean fuertes para nosotros, ¿sí? Luego el elder Jiménez, gracias hermano Oscar por leer la escritura. No sé si tiene un comentario hasta ahora de lo que hemos estado compartiendo.
No, mi hermano, todo está bastante claro, la importancia de poder estar conscientes de que todas esas pruebas y adversidades hasta cierto punto, pues no son más que para enseñarnos y fortalecernos en nuestras vidas. Así es. Pues fíjense, hermanos, qué bendición poder tener los medios para poder salir adelante y perseverar. Ahorita leyendo una frase de un himno que tradujo libremente el Elder Jiménez. Hay varios himnos que están en inglés que no están en español. Hay una frase que me gusta, dice: oh, qué gran gozo es vernos al final. Yo estaba pensando en estos días, no hemos podido reunirnos, pero qué gozo va a ser cuando nos podamos ver otra vez. Y qué mayor gozo va a ser cuando nos podamos ver todos juntos al final morando con el Salvador. Creo que me quedo con eso y hermanos, yo sé que no es fácil para cada uno de nosotros las pruebas que nos pone la vida, que el Señor nos pone, las tentaciones que el adversario nos pone, pero al recordar que solo con Él y a través de Él vamos a poder perseverar y vamos a poder ser exaltados como el Señor le prometió a José Smith. Al enfrentar estas tormentas de la vida, solo tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo. El Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, nos pide que seamos perfectos así como ellos lo son. Es porque saben que sí podemos, que aquí en la tierra, dijo el Señor Jesucristo, nuestro gozo no va a ser completo, ¿sí? Hay que recordar eso, nuestro gozo no va a ser completo aquí. Es por eso que debemos prepararnos para la vida venidera, ¿sí? Para que algún día, ¿sí? Así como citó estas palabras el Elder Jiménez, el Salvador nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que podamos meditar en esto. En estas frases inevitablemente me hacen recordar en el templo, que ojalá podamos reunirnos todos y poder visitar la casa del Señor y poder meditar en estas cosas, ¿no? Que podamos orar, así como dijo el presidente Nelson, que nuevamente podamos ir al templo, podamos sentarnos, meditar allí en el templo y podamos recibir revelación personal para nuestra vida. Hermano, me siento muy feliz de poder compartir estas cosas con ustedes y les dejo mi testimonio de que sé que Jesucristo vive, que el libro de Mormón es la palabra de Dios, al igual que la Biblia, hasta donde está traducida correctamente, y que gracias al esfuerzo de un joven fiel como José Smith, podemos tener y gozar de las bendiciones de la restauración y de los convenios eternos que fueron restaurados. Y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Jiménez, por esta clase y por lo que acaba de compartir con cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, mis hermanos, por haber atendido esta clase, y esperamos que podamos salir edificados de aquí, que podamos salir con el sentimiento de que las cosas están bien y van a estar bien, y que el Señor tiene algo muy especial preparado para cada uno de nosotros y nuestras familias. Al igual que el hermano Jiménez, yo me uno a su testimonio de que estamos en la verdad y que Jesucristo es nuestro Salvador. Y esto lo comparto también con ustedes en nombre de Jesucristo. Amén. Antes de terminar, no sé, obispo Ortiz, si quiera comentar algo adicional, o ya podemos asignar la última oración. Sí, presidente, un par de comentarios. Ahorita a las 11 nos vamos a reunir con el sacerdocio arónico. Entonces, quienes tengan hijos en el sacerdocio arónico, ya igual les pasamos la liga y les pasamos ahí la información de esta reunión. Vamos a tener la lección de Ven, Sígueme de esta semana con ellos. Adicional, hermanos, quiero agradecer al hermano Jiménez y el esfuerzo de cada uno de ustedes por estar conectados, por poner atención a la clase y participar. Creo que sentimos un buen espíritu y aprendimos cosas importantes, y sobre todo recordamos al Salvador y el hecho de que su expiación nos ayuda a todos. Hermanos, la grabación también les quería comentar va a estar disponible
el hermano Jiménez dio clic en el botón de grabar, entonces va a estar disponible para que la compartamos con las familias que no se pudieron conectar el día de hoy. Entonces, igual que podamos pasar la voz, y este va a ser un ejercicio que vamos a repetir cada domingo. Entonces, la próxima semana toca escuela dominical, entonces vamos a tener la clase de escuela dominical la próxima semana, hermanos. Y otro tema que quería comentarles a los que son maestros de cualquier organización, el presidente Tapia, presidente de la Escuela Dominical de la Estaca, va a tener una capacitación el día de hoy a las 6 de la tarde acerca de cómo usar otra de estas herramientas que es Zoom. Entonces, esta herramienta también nos puede ayudar a tener las lecciones y las clases de forma remota. Entonces, igual, presidente Tapia, no sé si usted tenga algún comentario al respecto. No, obispo, gracias. Pues los que tengan oportunidad de conectarse para aprender. A mí me gustó mucho la clase, hermano Jiménez. Creo que se utilizaron las herramientas muy bien y a mí me ayudaron mucho a entender muchas cosas. Hice anotaciones y algunas cuestiones. Pero bueno, básicamente veremos lo básico para poder dar una lección, ¿no? Que esta tecnología nos permite tener una herramienta Zoom. Yo no conocía esta tecnología del